Señoras y señores, ya está él con nosotros, el anticipado de la semana. Sí, porque estuvimos hablando ya de él, del querido Paul Landó, que ya está ahí del otro lado. ¿Cómo te va, mi querido Paul? Bienvenido al programa El Quid de la Cuestión. Te saluda Jamie Allison con todo el equipo acá. Estábamos con muchas ganas ya de charlar contigo sobre todo tu trabajo. Impresionante realmente. Qué cantidad de seguidores, es impresionante todo el trabajo que haces a partir de ahí. ¿Quién diría, verdad? De Paraguay, estar entre presentaciones que hacías radio, empezaste con la producción con tu tía Vivi y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo te va, Paul? Hola Jamie, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Súper fuerte y Súper. claro, divino como siempre. ¿Cómo estás? Exactamente, me sorprende que sepas que estuve con mi tía en producción. Pero por favor, Porque hago casi la nadie tarea. sabe. Sí. Aparte, ¿Cómo Vivi, estás? ¿quién no la quiere a Vivi? Por supuesto, ¿verdad? Formó parte de nuestras infancias también hasta hoy. A mí me gusta mucho. La defendiste también en algún momento, ¿verdad? Porque ella cuenta también las cosas como son. Justo estábamos hablando de la infancia y Vivi de esas que sigue hablando siempre de la infancia, del ámbito que le tocó. No sé, tratar un poco, ¿verdad? En otro ámbito se podría decir, en un programa de infancia, y hoy está tan desprotegida la infancia. Venimos de hablar con la gente de CDA y me impresionó realmente los números. Quizás tenemos 2,5 millones de niños, niñas, adolescentes y tenemos los peores números de la región. Están total y absolutamente desprotegidos. Y yo sé que vos en algún momento también le llegaste a defender a tu tía, bueno, porque ella también defiende algunas cosas, ¿eh? Y es muy difícil en este país defender, dicho sea de paso. Sí, me acuerdo que una vez, yo sé que la radio, esta radio es de Rubín, ¿verdad? Sí, de Leo Rubín. de Leo. Bueno, una vez alguien hizo un comentario que me pareció muy simpático porque decía que los Rubín son los reyes de los medios. Ajá. Y los Landó de las redes sociales. ¿Ya qué? Porque con mi tía nosotros solíamos obviamente tener una conversación en Twitter y solíamos ser muy críticos y vocales con cosas que tengan que ver con la realidad, de todo tipo de situaciones dentro de Paraguay. Entonces, ese comentario me pareció súper simpático y más ahora que estamos hablando y que estamos en un medio de Rubín. Ustedes nadan como pez en el agua, así como los Rubín nadan como pez en el agua en los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes en el Twitter, los Landos así, hacen así pechito, toda la historia, ¿eh? Y Todas las además modalidades. Sí. mi hermana, no sé si le conoces a Michelle Landó. A Michelle. Ella es mi hermana, ella está en México, ella creció muchísimo, está en un reality show de MTV, ahora está la segunda temporada, así que, y ella creció en TikTok, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, en las redes sociales los Landó como que, Bien no sé, ahí. nos destacamos un chiqui. Bien ahí. ¿Y vos dónde estás ahora mismo? Yo estoy en Virginia, en Estados Unidos. Estoy muy cerca de Washington, D.C. Hace como 7 años que vivo acá. Estuve visitando Paraguay hace unos años. Hace rato me voy, después vino la pandemia, se hizo mucho más complicado y ahora estoy planeando otra vez ir de vuelta de visita. ¿Y cómo fue para que vayas a vivir allá? Yo en verdad estaba en España, estaba viviendo en España. Me fui, yo de Paraguay dije, creo que fue en el 2014, 2013 más o menos, que dije, quiero saber qué se siente vivir fuera del país. Entonces elegí España, me fui a Palma de Mallorca, estuve 1 año en Palma de Mallorca, me encantó, súper económico, súper barato, y le recomiendo a la gente que si tienen la posibilidad de ir a España, vayan a España porque es una preciosidad, todas las ciudades, Barcelona, Madrid. Bueno, lo que sí es que yo estaba viviendo en Palma de Mallorca y después a finales de ese año yo tenía que ver si es que me iba a ir a vivir a Barcelona o si iba a volver a Asunción o qué iba a hacer. Y le conocí a alguien. Y después de ahí, ese alguien que no hace falta mencionar, ese alguien pero era de Washington, para D.C. vos. Era de Washington. ¿Es de Washington o era? No es más importante para mí, Ah, pero ahí está. en queríamos esa llegar. época vivía en Washington, D.C., entonces vine y al final me quedé. Me encantó la ciudad, me encantó Estados Unidos y hace tiempo que estoy ya acá y el canal de YouTube empezó acá, en Estados Unidos. Ahí empieza entonces todo eso. Y hablando de cómo empieza tu amor, digamos, a este mundo de la criminalística, se podría decir, o periodismo
criminal. No sé, una cosa de esa. ¿Cómo se denomina realmente? Nosotros, bueno, en el rubro de internet a esto se le llama true crime, ¿verdad? True crime. Es el nicho de true crime. Igual en Latinoamérica también se le llama, Sí, se le suele finalmente. llamar criminalística, pero es el true crime en español. Lo que sí es que cuando yo estaba acá en Estados Unidos, yo, como dijiste, yo hice radio por mucho tiempo en Paraguay. Trabajé en muchas radios, en muchas emisoras, diferentes formatos. Y cuando salís de tu país, donde ya empezaste una carrera y ya, no sé si llamar consolidarse, pero ya era mucho más fácil para mí ir de una radio a otra, ya tenía contactos, ya tenía experiencia, pero cuando te mudas a otro país, empezás de cero. Cero. Entonces yo quería volver a hacer radio, yo quería volver, porque vos sabes, los que hacemos radio, los que hicimos radio, tenemos como ese bichito que nos encanta. Yo no le cambio por nada del mundo. Mucho más que la televisión y entonces yo quería hacer radio de vuelta, no tenía la posibilidad, toqué puertas, era muy difícil, nadie me conocía. Entonces dije, bueno, voy a abrir mi canal de YouTube. Vi que mucha gente estaba haciendo eso y al comienzo no sabía muy bien qué hacer en el canal. Era como, no sé de qué voy a hablar de realidad social, porque yo empecé de esa manera. Y después alguien me había pedido que haga el caso de Madeleine McCann, que es un caso de Portugal, que en verdad es una niña inglesa, pero ocurrió en Portugal. Súper y sonado. Entonces a mí siempre me gustó la criminalística, veía muchos documentales. Soy súper fanático de los documentales de True Crime desde hace muchísimo tiempo. Investigation Discovery a full, ¿verdad? Ya te veo, Sí, no, y me encantan las películas documentales. Hay una película que se llama The Imposter, El Impostor, una de las mejores de True Crime. A la gente le recomiendo que vea. Es increíble porque te sorprende. Y justamente esa película fue una película muy importante para que yo empiece haciendo esto, porque yo quería hacer contenido que sorprenda. Yo no quería simplemente sentarme y ser una persona que cuente una noticia. Yo quería llevarle a la gente a través del contenido y que el guión te vaya sorprendiendo. Eso era lo que yo quería lograr. Así va tu proceso creativo, pero un día decís, esto es. ¿Y en eso qué jugó, digamos? ¿Cómo se logra eso en ese proceso creativo? Cuando yo estaba viendo qué iba a hacer y alguien me dijo, haz el caso de Madeleine McCann, hice. Después había hecho un caso paraguayo. Estos fueron los primeros videos, porque yo no sabía muy bien qué hacer todavía, ¿verdad? Entonces hice un caso paraguayo, pero no me animé a decir nombres. Era el asesinato de una mujer muy conocida, empresaria, que tiene un restaurante en Paraguay. Creo que mucha gente sabe cuál es esa historia. Entonces hice ese caso, con Ale López, el periodista. Entonces le llamé a Ale López y le dije, hey, ¿te animás a estar en un video mío? Yo no tenía seguidores. Yo creo que él me habrá dicho, te voy a ayudar porque sos mi amigo. Y hicimos el caso, salió súper bien y de repente empezaron a tener más vistas los videos, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que quiero hacer y a esto me quiero dedicar, y estas son las historias que a mí me mueven y veo que a la gente también le mueven estas historias. Entonces así fue como más o menos iniciamos. ¿Y cómo vas eligiendo tus casos? Los casos que vas a tratar, porque crímenes a lo loco, por todos lados, a lo largo y lo ancho del planeta Tierra. Pero te centras más en América Latina, en Estados Unidos, pero aparte de eso, ¿cómo vas eligiendo los temas? En el primer año del canal hacía los casos que a mí me gustaban, que yo decía, este caso a mí me sorprende, voy a hacer. Quiero contarlo de una manera en la que sea mi manera. Entonces, en el primer año del canal, que fue en el 2018, conté los casos que yo creo que fueron los casos que a mí más me sorprendían, y creo que se notan en las vistas también del primer año, porque son videos que llegaron al 1.000.000 de vistas, casi todos los videos. Entonces eran los que a mí más me movían y era lo que creo que a la gente también le movía mucho. Ahora lo que hacemos es, vemos que la gente pide, vemos cuáles son los países que más consumen el canal. También nosotros vemos mucho la parte de marketing también, ¿verdad? Ok, México, por ejemplo, es nuestro país principal.
enfocamos mucho a México, pero igual tratamos de hacer de todos los países. Tenemos público de Colombia, Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de toda Latinoamérica, pero tenemos un top 5 que es el que tratamos de poner siempre en los videos. Entonces de esa manera van eligiendo los casos y Sí. ya después ya viene a pedido de... Sí, de repente hay casos que nadie nos pide, pero vemos o encontramos. Digo vemos y digo en plural porque con mi equipo de trabajo, ¿verdad? Yo después con el tiempo formé un equipo, tengo guionistas, editores, somos un grupo de personas que estamos haciendo el canal actualmente, pero vemos de repente, mi productora me dice, ¿viste este caso? Me voy, veo un poquitito, analizamos. Y me preguntaste si hago más de Latinoamérica o Estados Unidos. Sí. Te digo la verdad, me gustan hacer los casos de Estados Unidos porque yo puedo encontrar los documentos oficiales de la causa. Es súper fácil de encontrar y es como que tenés toda la información ahí. Cuando hago casos de Latinoamérica, a veces es muy confuso, hay mucho amarillismo, hay medios que dicen tal cosa, otros medios dicen otra cosa, entonces es mucho más fácil errar con casos de Latinoamérica. Con casos de Estados Unidos tenés el documento oficial que lanzó el FBI, tenés las 60 páginas, lees todo y tenés el caso ahí. Y eso es lo que a mí me encanta hacer. Eso, ahí está, en base a documentos, en base a investigación y data. ¿Qué fue lo más loco o insólito en todo caso que lograste con tu canal en todos estos años, verdad? Yo tengo entendido que vos lograste atraparle a un criminal, una cosa de esas. No estamos seguros, pero hace unos meses atrás, en abril, nosotros hablamos con la familia de Magdalena Romero. Este es un caso mexicano. Se comunica conmigo la prima de Magdalena. Ella había sido asesinada 4 años atrás. Y ella me dijo, el asesino es el ex esposo y está prófugo. Entonces le dije, sin problema, hagamos el caso, vamos a ayudar. Hicimos el caso, tratamos de lanzarlo lo antes posible. Lanzamos en abril y lanzamos primero en YouTube. Después yo había cerrado un trato con una empresa que ahora maneja mi Facebook y ellos relanzaron el caso hace como 3 meses atrás o 2 meses atrás. Y a las 2 semanas se le capturó al prófugo que estaba prófugo hace 4 años. Entonces, no sabemos exactamente si nosotros ayudamos, pero el video llegó a las 2 millones de vistas. Se hizo muy viral en México. No encontramos si es que la policía dijo que fue un llamado anónimo o alguien que vio algo, pero de por sí le ayudamos a la familia. Nosotros queríamos colaborar con ese caso. No podemos decir nosotros ayudamos a atraparle al asesino, pero se da la coincidencia que se lanzó el video 2 semanas antes de la captura y llegó a las 2 millones de vistas y bueno, y ahí se le capturó a este hombre. Pero es lo que tratamos de hacer también. Hablamos mucho con las familias. Hay veces que, y esto se entiende completamente, los medios de comunicación a veces se enfocan en casos y de repente pierde tracción o importancia porque hay un caso nuevo. Entonces, las familias suelen comunicarse con creadores de internet o blogs o páginas que quieran compartir como para ayudar. Y eso suele pasar y eso fue lo que nos pasó con el caso de Magdalena Romero. Otro caso insólito que recuerdes, digamos. ¿Cuántas investigaciones ya tenés, por ejemplo, del 2018? ¿Vas sacando un capítulo por...? Estamos tratando de sacar 2 a la semana, pero a veces solo podemos sacar 1. Pero tratamos de hacer. Tenemos como casi 200 casos ya. Casi. Creo que tenemos como 180, 185 casos de toda Latinoamérica, de todo el mundo prácticamente. Lo que sí Tu top 3 entonces, dame, de casos más insólitos de todos los que tenés. Creo que el caso depende, porque hay cosas que nos pasaron gracias a los casos. No sé si decir gracias, pero fueron cosas que ocurrieron después de que lanzamos. Gracias, en todo caso, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso del futbolista Emiliano Sala, nosotros habíamos hecho el caso de Emiliano Sala basado en medios de comunicación, no teníamos el documento oficial ni nada, era nuevo. Y lo que pasó con ese caso fue que lanzamos, se había hecho viral y se comunicó con nosotros el abogado de Emiliano Sala. No sabemos si es el abogado real.
aclaro eso, pero una persona que decía ser el abogado de Emiliano Sala se comunicó conmigo, me amenazó, me dijo que me iban a hacer una demanda y yo le dije, mira, nosotros toda la información que sacamos son de los medios de comunicación y tenemos todos los enlaces, todo lo que quieras ver. Lo que sí es que quedó en la nada, pero eso fue una situación que pasó, por ejemplo. Después, en otra situación, habíamos hecho el caso de Paulette Guevara. El caso de Paulette Guevara es de México. Es un caso de una niña que desapareció a los 8 días o 9 días. Se la encontró en su cama sin vida. Dios Y mío. toda la investigación había ocurrido dentro de la casa. Y cómo podía ser que no la habían encontrado durante todos esos días. Y había muchas dudas de si el cuerpo pasó por el proceso de descomposición o no, cómo pudo, porque estaba como entre frazadas y cosas así. Lo que sí es que lanzamos ese caso y un tiempo después se comunicó conmigo la hermana de Paulette Guevara y ella me había dicho, Paul, quiero que me hagas una entrevista. Porque yo no hablo con los medios de comunicación, confío, vi tu video y quiero contar la verdad del caso. Wow. Pero no lo logramos. Al final me bloqueó, parece que se asustó y nada, son cosas que van pasando. Y de caso, otro caso que te puedo decir que creo que es como que estoy orgulloso del resultado, el caso de Elisa Lam, que Netflix lanzó un documental y nosotros hicimos la investigación sacando de lado lo paranormal, porque este es un caso que tiene mucho contenido paranormal para la gente y hay muchos creadores que generan el contenido a través de lo paranormal y nosotros dijimos, vamos a hacer con los documentos oficiales. Encontramos todos los documentos que la policía publicó del caso, analizamos cada punto, hablamos con expertos, hablé con médicos para que me analicen el test de toxicología que tenía el caso. Tratamos de hacer un caso que fuera muy completo, pero bien objetivo. No irnos a posiblemente fue un fantasma o el elevador tenía un demonio, porque esos eran los videos que existían sobre el caso. Sí. Entonces, creo que estoy muy orgulloso del resultado de ese video. Por ejemplo, el caso de Elisa Lam. Me gusta tu top 13, me quedé ahí ya con ganas de ir a tu canal y verlo. ¿Qué condimentos tiene que tener para que Paul Landó investigue? O sea, ¿tiene que ser una muerte extraña? ¿Con eso ya es suficiente para que Paul le empiece a investigar? ¿O tiene que ser un crimen así, directamente y evidentemente un crimen? Nosotros en verdad hacemos todo tipo de casos, ¿verdad? Hacemos desapariciones, asesinatos, misterios. Tratamos de no irnos mucho, como te digo, a lo paranormal o a las cosas que son muy más amarillistas, creo yo. No digo que no exista lo paranormal, pero por lo menos nosotros en el canal tratamos de enfocar más a, no sé, ser más objetivos, creo yo, con lo que estamos tratando de contar. Yo creo que todos los casos merecen ser contados. Yo creo que todas las víctimas merecen tener, más todavía si el caso no fue resuelto. Y tratamos de, si son asesinatos de Latinoamérica, tratamos de ver con las familias, tratamos de estar en comunicación con ellos y que el canal sirva de alguna manera como plataforma para toda Latinoamérica, porque se ve en toda Latinoamérica. Entonces, si tenemos la posibilidad de ayudar, a nosotros nos pone muy contentos eso. Pero también el misterio, obviamente, que vende, ¿verdad? Y cuando hay un caso que es muy misterioso, nos vamos más hacia ese lado, ¿verdad? Cuando no está resuelto, por ejemplo. A mí me encantan los casos no resueltos. Yo sé que a la gente le gustan los casos resueltos. Sí. Eso me di cuenta. Pero a mí me encantan, por ejemplo, las desapariciones que... O las muertes extrañas. Podés especular un montón de cosas. Ahora estamos por lanzar el caso de Maura Murray, que es una chica que desapareció en Estados Unidos y fue todo muy misterioso. O sea, al ver el caso es como que nada tiene sentido. Y esos son los casos que a mí me apasionan. Y vos no cerrás propiamente, sino decís teoría 1, teoría 2. Estas son las opciones, digamos. Nosotros sí, hablamos mucho de hipótesis, pero también tratamos de... yo trato de dar una hipótesis que yo creo es la más realista. Yo trato de hacer eso en los videos. Muestro, estas son las que se comentan, esto en medios de comunicación, esto la gente cree, esto cree la policía. Pero yo creo esto.
Entonces al final siempre trato de, no sé si es como imponer una idea, pero trato de poner lo que yo creo del caso después de analizar todo lo que leí. Ahí está. Bueno, le quiero contar también a la gente y a Paul que ahora estamos a través de Spaces, ya oficialmente, porque entramos hace un ratito, algo pasaba con la colgadera, como siempre, pero hablábamos de las investigaciones a las que él está abocada, cómo empezó en todo esto, cómo funciona un poco la criminalística también, en cuanto a las diferencias, digamos, que hay en investigar casos de Latinoamérica con Estados Unidos, cómo elige los casos que va a ir tratando. Y hace un rato le preguntaba, ¿verdad? ¿Tiene que ser una muerte extraña? ¿Basta y sobra con que sea una muerte o caso de desaparición, que a él le gusta mucho, nos decía también? ¿O un crimen no resuelto o resuelto? Bueno, ¿cuáles son los temas que más le interesan? ¿Y por qué iba esta pregunta, mi querido Paul? Porque acá en Paraguay hace poco sucedió una muerte. No sé si llamarle extraña, pero los condimentos eran relativamente raros, extraños, ¿verdad? El caso de la senadora Zulma Gómez. Y más de uno te nombró en Twitter directamente. Denle este caso a Paul Landó, que lo va a investigar y lo va a saber. Vamos a llegar. Bueno, ya hay datos médicos y todo, pero del todo se sigue investigando fiscalmente cómo sucedió la muerte de la senadora, ¿verdad? ¿Cómo elegí o qué temas últimamente te atraen acá en Paraguay? ¿Ese tema concretamente te atrae como para investigarlo? Mira, te digo la verdad, es muy atractivo ese caso. Suena mal decir este caso es atractivo, ¿verdad? Pero tiene, como vos decís, condimentos muy extraños. Yo no estoy muy al tanto del caso de la senadora, pero lo poco que leí y que vi del caso me pareció muy extraño. Saber que ella se fue a dormir ahí afuera, ¿cómo que se llama el lugar? En el muelle. En el muelle. Con un colchoncito y su tapadito. Y la familia decía que ella solía hacer eso, pero igual es como, esas son las situaciones que son muy extrañas. Una veintena de personas en el lugar. Sí, no, es muy extraño, es muy loco. Me encantaría hacer ese caso. Yo normalmente con los casos paraguayos soy súper delicado, más porque mi familia vive allá. Entonces, con los casos paraguayos trato de agarrarlos con pinzas y ser súper delicado, ¿verdad? No quiere decir que con los otros no somos delicados, pero es como que nos animamos un poco más con los otros casos de otros países. ¿Sabes de qué país provenís? Claro, con los de Paraguay es como que me da un poco de miedo, pero solemos hacer. Pronto voy a hacer, por ejemplo, el caso de Alex Villamayor, que también es un caso muy polémico que tiene algo de política también. El caso de Alex Villamayor, el joven que fue al campo con los amigos y que hubo un arma de por medio. O sea, ahí sí, efectivamente. Y que se movió el arma y que hay 2 procesados, uno fue sobreseído. Porque el papá tiene una versión totalmente diferente a lo que era el de la fiscalía. Sí, no, ese caso es muy loco. Yo estuve en comunicación con la tía de Alex Villamayor, que ella vive en Maryland, que es muy cerca de acá de Virginia, sí. Y nosotros estuvimos en comunicación hace muchos años que estamos hablando y queremos lanzar algo, queremos hacer algo porque ellos sienten que ese caso no tuvo justicia al 100%, a pesar de que hay personas que están encarceladas por este... No sé, por este incidente, no sé si llamarle asesinato, porque se dijo que fue un suicidio y que no hubo nada más. Pero ella me mostró muchas evidencias en su teléfono. Me dijo, mira esto, ¿qué vos decís de esto? Y yo decía, no sé qué es lo que estoy mirando. Y me dijo, esto nunca salió a la luz. No te voy a decir qué es o querés saber. Ahora mismo la quijada me la estoy recogiendo, gente, porque se me cae. Hoy tuiteaste, ¿qué caso de Paraguay les gustaría ver en el canal? Hace rato que no hago un caso paraguayo, abrimos hilo colaborativo. El de Gastón Gadín. El de Gastón Gadín hicimos. Está en el canal. Es antiguo nomás, digo, a eso me refiero. Sí, no, fue muy interesante hacer ese caso porque... me enteré que donde era la propiedad donde ocurrió el hecho es Telefuturo, o sea, en la zona de Telefuturo de Villamorra, todo eso era como el campo donde ocurrió eso. El caso de Yuyu te dicen acá, por ejemplo. Yo no sé cómo está la situación del caso de Yuyu. De la desaparición.
Yo sabía que, y esto fue lo que yo había leído, que no se podía mostrar imágenes de ella porque era una investigación que había pasado a ser pornografía infantil y cosas similares. Entonces, me acuerdo que la fiscalía había dicho algo como que no se podía mostrar imágenes, no se podía, no sé si se puede o no hablar de ese caso, pero por eso nosotros no habíamos hecho todavía, pero no sé en qué estado está la investigación actualmente. ¿Tenés corresponsal en Paraguay? Así la verdad ya se ofrece alevosamente. No, pero es como que falta ahí alguien que te haga el gancho con la fiscalía y ese tipo de cosas, ¿o no? Para esos datos. Mira, Jamie, si te animas, mira, nosotros de repente tenemos corresponsales. Ahora vamos a hacer un caso de Alemania, por ejemplo, que vamos a hacer con un chico venezolano que trabaja conmigo y él va a ser el corresponsal del caso Wow. en Alemania. Trabajamos con Ale López para un caso de Paraguay, trabajamos con otras personas. Había trabajado también con una chica de California, que hicimos un video juntos. Así que si te animas, a nosotros nos recontra sirve Si hay una tener pile ese acá, tipo. una pile, hoy con 15 grados, que esté templada por lo menos, ¿verdad? Pero chus, se escucha ya. Ahora, el de Luis Ríos me acaban de decir, o sea, no te acaban de decir realmente a vos. Luis Ríos te dijeron, conoces el caso de Luis Ríos, ¿verdad? El famosísimo Sí, Luis no, Ríos. él fue muy amigo de mi tía, él fue muy Claro. amigo de mi tía en su época y me acuerdo, yo le llegué a conocer a Luis Ríos cuando yo era muy chiquitito. Wow. Dicho sea de paso, yo escuchaba tu programa de Rock and Pop cuando yo me iba al colegio. Hace Bueno, mucho. incidimos Sí. en algo entonces, ¿eh? Y yo le llegué a conocer a Luis Ríos y fue un caso que impactó mucho a mi familia también, ¿verdad? Claro. Porque mi papá, mi mamá se fueron al funeral, mi tía era muy amiga de él, entonces yo creo que sería un caso muy interesante, pero si voy a hacer ese caso, yo creo que lo haría con mi tía, por ejemplo. Por ejemplo. Le haría una entrevista y yo creo que tendría que hacerle parte de eso como para entender mucho más, porque yo era muy chico, entender mucho más cómo era la vida de él, porque eso también hacemos mucho en los videos, entender el contexto, por qué esta persona era así, qué hacía, por qué pasó esto, y yo creo que con ese caso sería muy interesante eso, irnos más a la parte de íntima. Exacto. Bueno, te van citando Luis María Argaña, el asesinato, el de Palmieri, wow, eso es muy fuerte también. Si vamos a la historia, ¿verdad? A ver, la muerte, pero la muerte de Ana Eche da para investigar, sobre todo después de los últimos videos que estuvieron recorriendo en redes. Bernardo Aranda, Mario Luis Palmieri, Bruno Marabel. Ese hicimos. ¿Lo hicieron? El caso de Bruno Marabel hicimos Ay, qué el año fuerte que pasado. es. Sí. Hicimos el año pasado. Y el caso de Palmieri está en proceso. Eva. Estamos haciendo ese caso. Y sí, hay muchos casos. Me acuerdo que había un caso que se llamaba El Niño del Mango, que era un caso Se antiguo. ¿Apareció un niño colgado en el mango, era? El caso, no me acuerdo muy bien, pero era como que sí, alguien había encontrado, el niño se había perdido, de repente lo encontraron, pero lo que llamó mucho la atención, y esto vi en Twitter, más en comentarios de la gente, era que ese caso fue muy fuerte, porque en SNT, en esa época, habían mostrado el cuerpo del niño en televisión. Sí. Entonces, muchos niños que ahora ya son adultos, porque creo que ese caso es de los 80, muchos niños se quedaron traumados por ese caso y era como que el niño del mango era una leyenda que empezó como no sé, asustar a los niños en esa época. Y muchos comentarios en Twitter cuando se habla de ese caso hablan de eso. Yo vi al niño me acuerdo que era en Canal 9, yo vi, publicaron y creo que después de eso se hicieron cambios en la televisión de que ya no se muestran. Sí, es de los 90, te confirmo porque me acuerdo de De la los época, 90. de los 90. Ok. Ahora, que muchos te dicen el caso de Yuyu, ¿eh? Sí, no, el caso de Yuyu es un caso que Realmente. mucha gente quiere, obviamente hay mucha gente que quiere saber la verdad y quieren, porque según tengo entendido, liberaron a la madre y no Sí. sé en qué estado está el padrastro, pero sí, es un caso muy conocido. Y ¿sabes qué? Es muy parecido al de Paulette Guevara, John Bennett Ramsey y Madeleine McCann. Son esos casos que Desapariciones, sí.
de desapariciones o asesinatos que son muy misteriosos y que si te pones a ver en cada país hay una John Bennett Ramsey o una Madeleine McCann. Es muy loco. Y yo creo que Juju, con todo lo que es la información que hay afuera, es muy parecido al caso de Madeleine McCann, por la desaparición más que nada. Compañeros. ¿Qué tal? Acá tengo una consulta del Twitch. Laudol dice, el caso del chico que le quemó a una mujer que él asumía que era su pareja, trabajaba en una radio, si no me equivoco, dice Laudol. Sí. Ese fue un caso que no fue hace mucho tiempo, fue como hace unos años. Hace Me unos acuerdo años que él nada era más. productor, creo. Sí, era sí, sí. productor. Y apareció la mujer en un auto, ¿era? Que le quemó prácticamente, si mal no recuerdo. Lo que en me el acuerdo auto. es que en Twitter estaban Ay, que muchos diciendo crímenes. al momento, estaban dando información sobre ese caso y que él estaba prófugo y se estaba por escapar e ir a Argentina o algo muy parecido, y él era un productor de radio. Me acuerdo que mucha gente de radio empezó a hablar diciendo no puedo creer, porque trabajaron con esta persona. Yo no lo conocía, no sabía, no me acuerdo ni en qué radio estaba, creo que era una AM, pero sí me acuerdo de ese caso. Era productor o operador, luego me parece. Operador, si mal Sí. no recuerdo. Bueno, Paul, qué fantástico charlar contigo. Bueno, estos temas así tan complicados, ¿verdad? Pero ya ves que llueven los pedidos, ¿verdad? Al respecto. Orlando investiga, nomás ya tenés que abrir, básicamente, pero te deseamos éxitos como siempre y como el que tenés lo ya. Recordame los números también de la cuenta en YouTube y digamos, porque tengo entendido que sos uno de los más vistos en Latinoamérica, en Paraguay también a nivel Twitter, sos uno de los más leídos también en Twitter, o sea, tus números son buenos, muy buenos. Muchas gracias. Estamos en el nicho True Crime en Latinoamérica, estamos muy bien. No somos obviamente el canal más grande de Latinoamérica, hay muchísimos canales mucho más grandes, pero en el nicho True Crime estamos en el top 10, estamos súper bien. Con mis colegas nos llevamos súper bien también, que son de toda Latinoamérica, Ahí. porque es un rubro muy fuerte actualmente y estoy muy contento de poder en parte representar a Paraguay en ese nicho, ¿verdad? Porque hay gente de Argentina, hay gente de México, hay gente de España y yo soy el único de Paraguay que está en ese top 10, entonces estoy muy feliz. En YouTube estamos por llegar al 1.000.000, estamos en 906.000 suscriptores aproximadamente, y después cuando llegamos al 1.000.000 YouTube nos manda la placa del 1.000.000 y estamos como expectantes de recibir eso. En Facebook estamos también por llegar al 1.000.000 y nada, le invito a la gente que vaya, si quiere ver casos de criminalística de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, les invito, yo creo que la van a pasar muy bien ahí, van a sorprenderse con los casos y pueden hacer también pedidos de casos, algo que solemos hacer también. Hace mucho que no hago, pero yo creo que vamos a volver a hacer, son los casos de los suscriptores, que de repente hay personas que nos dicen, mi abuelo le asesinó a mi abuela, entonces quieren contar la historia y llegamos a hacer unos cuantos episodios con casos de suscriptores que son muy interesantes. Qué y creo que fuerte. vamos a volver a hacer eso también. Me encanta, me encanta. ¿Quiénes son tus colaboradores en todo esto, en este canal? ¿Quiénes trabajan conmigo? Claro. Eli Estigarribia, productora general del canal. Saludos, es Eli. lo máximo. Ella es la que prácticamente maneja todo el canal. Después está Sasha Salum, que ella trabaja conmigo acá en Estados Unidos. Es más brand manager, consiguiendo brand deals y todo eso. Después están los 4 editores. Tenemos a GuionTube, que son los que se encargan de los guiones, y es una empresa argentina. Y después están Iván, Moni en asistencia de producción, y tenemos a un animador también, alguien que nos ayuda en las animaciones del canal. Equipazo, Paul, equipazo. Bueno, te mando un abrazo gigante. Ha sido un gusto charlar contigo. Ojalá se haga más habitual esta charla también. Podemos declarar nomás ya los jueves cada 15 de investigaciones y le vamos dando manija también por este lado. Va a depender de vos. Así que te agradezco mucho que hayas tenido esta deferencia para con nosotros y nos charles sobre estas cuestiones y también todo lo que estás planeando de aquí a poco. Y mira, te invito al canal.
podemos hacer un caso, si querés, uno de Paraguay, vemos cómo surge, cómo podemos hacer esta colaboración, porque realmente estoy muy interesado en hacer algo que tenga una colaboración como la tuya, como la que había hecho yo con Ale López en su tiempo, porque es como tener esa información de ahí, ¿verdad? Yo no tengo la posibilidad de irme ahora y conseguir los documentos, por ejemplo, de la fiscalía. Y si nosotros podemos lograr eso, mira, estás invitadísima al canal, podemos hacer un episodio. Yo creo que a la gente le va a encantar verte ahí. Así que cuando quieras podemos charlar, vemos y desarrollamos uno de los casos. Como el emoji ese que le sale la baba, ¿verdad? Y se derrite todo. Gracias, Paul. Te mando un abrazo gigante. Gracias, a la Jamie. distancia. Hasta luego, Chao, hasta chao. luego.